pesar de las medidas que ha implementado el gobierno local, las mujeres seguimos enfrentando acoso sexual al usar el transporte público. Por ello, este fue uno de los temas centrales en las mesas de análisis sobre la movilidad con perspectiva de género que se realizó en el Congreso local. Ante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, el Congreso local organizó una serie de foros para reforzar la creación de políticas públicas, como la movilidad con perspectiva de género. Por eso, cuando hablamos de movilidad desde una perspectiva de género, estamos hablando de calidad de vida, de justicia social y de vida digna para todas y todos. Una de las conclusiones fue que la impunidad de los delitos sexuales en el espacio público fomentan el aumento en la violencia que eventualmente acabará en feminicidios. Se propusieron mecanismos para la vigilancia del cumplimiento de los derechos de las mujeres. El programa de derechos humanos se tendría que constituir en una especie de observatorio del cumplimiento de cada uno de los derechos con los indicadores tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no?, que sean necesarios. Se hizo un llamado urgente para combatir el problema de la trata de personas, ya que según establecieron las ponentes, es el principio de la cadena para todos los delitos de explotación. Con imágenes de Joel Arias, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.